Es una red académica que reúne a instituciones de educación superior de diferentes partes del mundo, que tienen una visión común sobre el desarrollo del conocimiento, formando profesionales socialmente responsables que mejoren la calidad de vida de las personas. Hola a todos y bienvenidos a Global Talks, el ciclo de conferencias organizado por Global Academic Network. Soy Sherman Roberts y tengo el privilegio de ser su moderador durante este evento. Nos complace enormemente contar con su presencia en esta serie de conferencias que promete ser tanto inspiradora como enriquecedora. En Global Academic Network celebramos la diversidad y la conexión global, y hoy es una oportunidad perfecta para poner eso de manifiesto. Antes de comenzar con nuestras presentaciones, me gustaría invitar a todos los que están conectados a participar en una breve dinámica. Por favor, escriban presente en el chat, seguido del país desde el cual nos están viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañan y sentir esa conexión global que nos une. Mientras tanto, les informamos que tendremos pausas comerciales programadas durante la sesión para brindarles información importante sobre las oportunidades que se tiene para el desarrollo académico y profesional y que también nos servirá de breve descanso. No olviden que pueden realizar sus preguntas durante la conferencia y al final el experto estará respondiendo a las mismas. Gracias a todos por participar y compartir su ubicación. Es realmente maravilloso ver la diversidad de lugares desde los que nos conectamos. Su participación es lo que hace que este evento sea tan especial. A continuación, información importante para la certificación de este evento. Completa tu experiencia en Global Talks, obteniendo tu certificado de participación. Haz clic en el enlace que aparece en el chat y asegura tu reconocimiento académico. Ya se están conectando más personas a nuestra transmisión. Les agradecemos a todos el tiempo que están dedicando para compartir estos momentos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Jorge Muro Arbulú, quien nos hablará sobre un tema fascinante, Machine Learning y los Premios Nobel de Física 2024. El objetivo de esta conferencia es explorar y comprender cómo el Machine Learning está revolucionando el campo de la física y cómo estas innovaciones han sido reconocidas en los Premios Nobel de este año. A través de la visión experta del Dr. Muro Arbulú, analizaremos el impacto de estas tecnologías en la investigación científica y su potencial para generar avances significativos en el conocimiento humano. El Dr. Jorge Muro Arbulú es un físico destacado, graduado de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, con formación en negociación y liderazgo en la Universidad de Harvard. Ha desempeñado roles clave en el ámbito de la energía nuclear y ha sido asesor para diversas empresas internacionales. Además, ha colaborado con profesores de Harvard en proyectos de gran relevancia global. Como profesor, el Dr. Muro Arbulú ha impartido cátedras en prestigiosas instituciones internacionales, abordando temas como la toma de decisiones estratégicas, teoría de juegos, estratégica de conflictos, métodos estadísticos, negociación, liderazgo y gestión de proyectos. Es un privilegio contar con su presencia esta noche. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al Dr. Jorge Muro Arbulú para que comparta con nosotros sus valiosas perspectivas sobre el Machine Learning y su influencia en los Premios Nobel de Física 2024. Adelante, doctor. Gracias, Sherman. Empiezo entonces por la carátula y acto seguido el índice, el contenido de lo que vamos a tratar. John Humphrey y Geoffrey Hinton, neurobiología o neurociencia y machine learning, la paradoja de Levinthal, redes de Hopfield, el principio de mínima energía, Hinton y la máquina de Boltzmann, ejemplos en analítica y uno en Python, y un resumen de esto. Esta historia empieza con nuestro cerebro, que tiene miles de millones de neuronas. Entonces, siempre nos hemos preguntado cómo interactúan, cómo funcionan.
Afortunadamente, esto va teniendo descubrimientos impresionantes para los que nos dedicamos a estudiar estas cosas. Acá tenemos básicamente lo que hemos visto en biología en secundaria, de las componentes de una neurona. Tiene dendrita, cuerpo celular, el axón, nodo y terminales, y el núcleo, obviamente. Entonces, cada uno de estos, el cuerpo celular es el que contiene el núcleo, las dendritas son las extensiones ramificadas, el axón es lo que nos interesa, la prolongación que transmite las señales a otras neuronas. Las terminales son los extremos donde se liberan los neurotransmisores, pueden ser eléctricos o iones, es decir, cargas o moléculas o átomos con cargados eléctricamente, tanto positiva como negativamente. Y la sinapsis lo vamos a tomar no como espacio de interacción de una neurona, sino como el proceso mediante el cual se hace intercambio entre una neurona y otra para reforzarse o para no o hacer lo contrario. Acá estamos, el axón es la prolongación que transmite las señales y la sinapsis es el espacio entre una neurona y las dendritas con las cuales se hace la interacción. Bien, esto empieza empieza antes, pero en 1943 es reconocido en forma matemática en un paper de McCulloch y Pitts, en el cual ya implantan el cálculo diferencial en la inmanente, en la actividad ideas y en la actividad nerviosa. Ahí está el paper, en el cual ya ellos, esta imagen está sacada del mismo paper, en el cual ya ellos plantean las neuronas como una especie de circuitos eléctricos en los cuales cómo funcionarían en lo que está en la tecnología, digamos. En 1952 hay un artículo que concluye una serie de trabajos sobre el flujo de la corriente eléctrica a través de las neuronas, en realidad las fibras nerviosas, generando los resultados de los artículos precedentes para ponerlos en forma matemática ya. Estamos hablando de 1952. Hodgkin y Huxley son autores de este trabajo, en el cual hacen una descripción cuantitativa de la corriente en la membrana y su aplicación a la conducción y excitación en los nervios. Esto es de 1952, de Hodgkin y Huxley, en el cual fíjese que ya pone algo así como la corriente en función de la derivada del voltaje respecto al tiempo, más otros componentes, donde describen acá qué cosa significa cada una de estas cosas, y increíblemente establecen, en este caso Na es sodio, para el sodio, las ecuaciones que gobiernan los intercambios en nuestras neuronas. Esto es realmente llevar la matemática a la neurociencia. Estamos hablando de neurociencia, una disciplina ya de por sí bastante amplia, digamos. Hodgkin y Huxley en 1963 recibieron el premio Nobel por los descubrimientos relativos a mecanismos iónicos implicados y en las porciones periféricas y central de las células nerviosas. Aquí he puesto aparte las ecuaciones o la ecuación que ellos plantearon en su trabajo y por el cual les fue otorgado el premio Nobel. Son realmente relativamente simples porque implican una derivada y algún álgebra que por ahí, pero nos dan ya una pista interesante sobre cómo tratar los voltajes o intercambios iónicos entre las neuronas. Hay dos cosas en las cuales nuestro cerebro funciona. La difusión, es decir, depende de cuántas partículas haya a cada lado de la membrana
de la neurona para que fluyan hacia un lado u otro. Si hay más concentración en uno, tenderá hacia donde haya menos concentración. La naturaleza siempre busca el equilibrio. Después tenemos otro campo. Todos nosotros, o casi todos, hemos pasado por lo que es un electroencefalograma. Es decir, el cerebro emite ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas son captadas mediante sensores que los médicos nos ponen en la cabeza y son trasladadas en unas curvas que ellos estudian muy bien para determinar alguna anomalía o algo que ellos sospechen que podamos tener. Entonces, si el potencial es negativo al interior de la membrana, las cargas positivas naturalmente tenderán a ser atraídas hacia el interior. Aquí lo vemos. Y por el contrario, tenderán a ser empujadas al interior y por el contrario serán empujadas al exterior. Bien, he puesto acá un gráfico en el cual está iones de potasio, están al interior y uno solo al exterior. Entonces hay una especie de difusión en este caso, que conjuntamente, porque realmente eso pueden ser indiferenciables uno de otro, pero para los fines de la ciencia se tienen que diferenciar porque pueden ser modelizados en forma, o deben ser modelizados en forma diferente. La difusión no tiene los mismos modelos que el electromagnetismo. Entonces, lo que tenemos nosotros es una conjunción de dos tipos de fenómenos, que son la difusión y la corriente eléctrica que tengamos. Entonces, acá he puesto un ion de potasio atraído por dos fuerzas, difusión y eléctrica, y tiene que encontrar siempre el equilibrio, porque la naturaleza tiende a eso. Bien, entonces ahora entramos a lo que es, visto los previos, entramos a lo que la Academia Sueca, la Real Academia de Ciencias de Suecia, otorga el Premio Nobel de Física 2004 a John Hopfield y a Geoffrey Hinton por sus descubrimientos fundacionales e invenciones que posibilitaron Machine Learning o aprendizaje automático, se dice indistintamente, con redes artificiales neuronales y donde ellos entrenaron las redes artificiales neuronales usando la física, lo dice explícitamente. Esto está copiado de la página web de la Academia Sueca. Bien, John Hopfield inventó la red que lleva un método para guardar y recrear patrones. Utilizó la física que describe el material con su spin atómico, particularmente en los imanes o ferromagnetismo. Después me voy a extender sobre esto porque el spin es algo que vale la pena saber qué cosa es. Es una red equivalente a energía en el sistema de spin cuántico. Estamos hablando ya de física de un nivel alto. La red trabaja para encontrar imagen guardada que se parezca a la imperfecta con que fue alimentada, es decir, patrones. Hinton usó la red de Hopfield y creó una nueva red llamada hoy máquina de Boltzmann, que aprende elementos en un tipo determinado de datos. Usó la física estadística. De nuevo, estamos hablando de física, de mecánica cuántica, estadística. Es decir, la mecánica cuántica, cuando tiene muchas partículas, se conoce como física estadística. Y uno tiene que haber pasado por cursos de mecánica cuántica muy profundos para entrar en esto. La máquina se entrena con ejemplos y puede clasificar imágenes o crear ejemplos del patrón entrenado. Bien. Entonces ahora, esto está extraído de la academia, de la web de la Academia Sueca, y hace una especie de picos y valles donde hay una profundidad ahí, con diferentes profundidades. Los recuerdos se almacenan en un paisaje, donde dice la memoria asociativa de John Hopfield almacena la información en forma similar a la configuración de un paisaje. Por eso es que se habla de paisaje energético hoy en día. Cuando la red se entrena,
crea un valle en un paisaje energético virtual para cada patrón que se guarda patrones. Entonces, cuando la red entrenada se alimenta con un patrón distorsionado o incompleto, puede compararse con dejar caer una pelota por la pendiente de este paisaje. ¿Sí? La pelota va a tender hacia un mínimo de energía. Una vez que encontró ese mínimo, el patrón guardado, la bola rueda hasta que llega a un lugar en que está rodeada de subidas. La red se abre camino hacia la energía más baja y encuentra el patrón. Esto es interesante porque ahora vamos a ver cómo está relacionada la física con esto. Entonces, necesitamos ahora una forma de consultar de alguna manera lo que sabemos y encontrar asociaciones entre recuerdos existentes y nuevas entradas sin verificar explícitamente entradas individuales para detectar algunas coincidencias, lo que parece un problema imposible. Sin embargo, podemos extraer ideas de un campo no relacionado de la biología molecular y en particular de un concepto conocido como la paradoja de Levinthal, que vamos a ver ahora. Las proteínas son combinaciones de aminoácidos que tienen una configuración enorme y se demorarían más de la edad del universo para hacerlo. No obstante, lo hacen en milisegundos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en 1969, Cyrus Levinthal, justamente por la paradoja que lleva su nombre, estableció con relativamente pocos aminoácidos, que aún si fuéramos capaces, como dice ahí, de establecer estas energías, esta minimización de energía que hacen los aminoácidos y los átomos de los aminoácidos, y si supiéramos un décimo de los radianes, habrían 10 a la 300, o sea, un 10 seguido de 300 ceros de posibles configuraciones en una proteína hipotética. Y acá tenemos una proteína pequeña, relativamente, porque contiene 100 aminoácidos. Estamos suponiendo que la función para la cual está diseñada o se va a hacer, o se va a autoconformar, es evaluada en nanosegundos o picosegundos. Es decir, 10 a la menos 9 o 10 a la menos 2 a la menos 12 segundos. O sea, 9 ceros o 12 ceros. Entonces ahí tenemos a la izquierda la proteína ya formada y los átomos que conforman los aminoácidos. Bien, la paradoja de Levinthal, como lo estamos viendo ahí en ese trabajo que publicó, nos habla de 10 a la 300 conformaciones posibles. Eso nos daría una 10 a la 13, es decir, 10 seguido de 13 ceros, conformaciones por segundo. Si trasladamos eso a un año tiene alrededor de 10 a la 7 segundos, o sea, 10 con 7 ceros seguidos, nos daría 3 por 10 a la 20 conformaciones por año. Y para analizar todas las posibilidades que Levinthal calculó, necesitaríamos 10 a la 27 años, es decir, un 10 seguido de 27 ceros. Esto es algo aparentemente imposible, por cuanto la edad del universo está calculada en un aproximado de 10 a la 10 elevado a la 10 años, ¿sí? O sea, 10 ceros. Teniendo en cuenta que una proteína consta aproximadamente de 300 aminoácidos, más o menos, la pregunta aparentemente es la equivocada. Toda paradoja no es otra cosa que una realidad mal entendida y por tanto nos vamos a tropezar con una contradicción lógica. Y esto es una de esas. Una paradoja es eso. Una contradicción lógica.
porque estamos suponiendo que nosotros o que las proteínas van a obedecer, eh, van a seguir todas las rutas que hayan para converger en la óptima, para su función. Pero estamos viendo que eso demoraría asumiendo una rapidez increíble, nanosegundos. eh, Estamos asumiendo que demoraría pues más que la edad del universo, de lejos. Y eso sería como ir preguntándonos si cuando tiramos una pelota, esta es la trayectoria eh, y que tenemos que elegir entre esta u otra trayectoria. ¿Y por qué decía que la pregunta está mal planteada? Porque en realidad la pelotita que vemos ahí no sigue cualquier trayectoria, obedece a las leyes de la física. Definitivamente acá tenemos una trayectoria donde fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso la aceleración es la gravedad, con un ángulo de disparo inicial dado, teta, y con una velocidad inicial dada, podemos encontrar su trayectoria perfectamente. Es con esta misma fórmula, variaciones más, variaciones menos, que hemos llegado a la Luna, o con que se mueven los misiles, o que se mueve mucho de lo que los satélites, etcétera, o a Venus o a Marte, o a donde se esté explorando actualmente. La red de Hopfield se basa en energía, y nosotros tenemos energía mecánica, térmica cuando tomamos un café o calentamos un café, la nuclear, que hoy en día está en auge ya porque en algunos países, porque ahora es considerada energía limpia, energía química, energía electromagnética con la cual podemos comunicarnos y hacer tantas cosas. Pensemos que sería sin energía en nuestras casas. Energía sónica, la gravitacional, gracias a la cual se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, caminar, siempre y cuando exista rugosidad o fricción en el piso, podemos caminar. La energía cinética, que puede ver, eh, eh, que puede mover cosas como molinos de viento, la energía potencial, que es la energía que estaba arriba y del pico, y que cuando está abajo disminuye, y la energía de ionización, que es cuando algo es atraído hacia otro porque tiene una carga eléctrica. El ion es un átomo que tiene una carga eléctrica porque le falta o le sobra algún electrón por ahí. Bien, entonces entramos a energía y naturaleza. Ahí tenemos, ¿qué cosa es un espejismo? Nosotros tenemos el sol ahí y aparentemente nosotros pensamos que el sol impacta directamente, sería lo que hemos pensado siempre. Pero el sol tiene otros efectos. Nosotros vemos, cuando estamos en una carretera, vemos eh, una masa de agua a lo lejos. Esa masa de agua la conocemos como espejismo. Pero notemos que hay una superficie caliente, la carretera suele estar caliente por el asfalto que es negro, y absorbe la energía solar, y se produce el aire caliente. El aire caliente lo que hace es eh, dispersar las moléculas que lo conforman y por tanto es menos denso que el aire que está más arriba, que es más frío, es más denso. Entonces, por algún mecanismo, los rayos del sol no llegan a nosotros en forma directa. Y lo que estamos viendo en ese espejismo es el sol directamente, porque el rayo del sol se curva para seguir la trayectoria que menos oposición le hace, o decir, la que más rápida llega. Esto lo postuló Fermat en su momento. Entonces vemos que la energía tiende a ser mínima porque la naturaleza busca eficiencia. Después tenemos las pompas de jabón, que tienen una geometría esférica. Pues no solamente las pompas de jabón, también las gotas de agua, sean de lluvia o de caño o donde sea, tienen la forma esférica. La pregunta es ¿por qué?
Bueno, la esfera es la geometría que menos eh, resistencia ofrece al medio en el que se desenvuelve, sea aire o agua o lo que sea. Entonces, las gotas de agua, las pompas de jabón siguen esto. Y esto, nosotros pensábamos antes que para navegar era necesario cortar el agua, digamos, con una quilla filosa. Bueno, si ustedes han visto la forma de un submarino en alguna película o en vivo, vamos a ver que los submarinos modernos ya no tienen una quilla que corta. Tienen la forma, lo que los submarinistas denominan gota de agua. Eso que estamos viendo ahí intenta emular o simular una gota de agua, porque es lo que menor resistencia ofrece al agua en este caso. Y si vemos los barcos de ahora, vemos que tienen también la quilla ya no es lo que era antes, sino que tienen también su forma de gota de agua o de tubo. También podemos ver que cuando el sol ya no está frente a nosotros, sino que está por debajo de nosotros, lo seguimos viendo. Esta sería la trayectoria de la luz del sol directa, pero la luz del sol no llega a nosotros en forma directa. Cuando estamos viendo la luz del sol, el sol en realidad ya no está en el horizonte, está debajo del horizonte. Lo que estamos viendo es la trayectoria de la luz que hace una curva siguiendo el aire menos denso para llegar hacia nosotros en la atmósfera. Así como vemos, la naturaleza busca siempre la mínima energía y esa es la base sobre la cual están hechos los trabajos de Hopfield y Hinton. Estimados asistentes, antes de pasar al siguiente segmento de nuestra conferencia, nos detendremos por un breve receso comercial. Nos vemos pronto. Continuamos con la conferencia que presenta Global Academic Network aquí en Global Talks, denominado Machine Learning Premios Nobel Física 2024, con la participación destacada del Dr. Jorge Muro Arbulú. Luego de la publicidad continuamos con la conferencia. Adelante, Dr. Jorge. Gracias, Sherman, muy amable. Continuamos entonces. Ahora sí entramos en el trabajo de Hopfield, que publicó en 1982, que es sobre redes neuronales y los sistemas físicos con computacionales habilidades colectivas. Este trabajo fue en 1982, miren de cuánto estamos hablando. Y donde él usa, ahí está, este está traído del trabajo del paper de Hopfield, donde está ahí. Él utiliza los espines de Ising. Ising fue un físico alemán que hizo el modelo de espines sobre el ferromagnetismo. ¿Qué son los espines? Los espines son una característica que tienen las partículas atómicas, o sea, un neutrón, un protón, un electrón, un neutrino, un antineutrino. Todas tienen un spin. Los spins solo pueden tener dos estados, up y down, arriba o abajo. No se suele traducir, simplemente se dice up y down.
Ahí vemos que los rojos están en estado up y los azules están en estado down. Son los únicos estados en que pueden estar los spins. No existe un paralelismo o una analogía del spin atómico en el mundo macroscópico o newtoniano en el que nos desenvolvemos. Por eso tenemos que asimilar que el spin es inherente a una partícula atómica y puede tener dos estados. Los estudiantes actuales de medicina ya aprenden química a través del principio de exclusión de Pauli, es decir, cuántos spins pueden haber, cuántos electrones pueden haber en una órbita de un átomo de acuerdo a los spins que tengan. Eso ya se estudia. Entonces, lo he visto porque he tenido que ayudar a un sobrino. Bien, el punto es que ahí tenemos un sistema desordenado, como lo vemos, spin up y spin down. Pero estamos hablando de dominios magnéticos en los cuales queremos que se comporten de una manera que haya magnetismo. Entonces, para que haya magnetismo, los spins tienen que estar alineados. Es decir, un spin se comunica con otro a fin de comunicarle, oye, tenemos que estar en la misma energía, obedeciendo el modelo de Ising, para estar en la configuración de energía mínima. Entonces se entraría en lo que es el ferromagnetismo en los campos. Como ven, tiene una aplicación de la mecánica estadística, que es una rama de la física muy, muy avanzada. No se estudia en los primeros años ni de broma. Tiene que haberse pasado cursos de mecánica cuántica, varios de ellos. Bien, entonces, eso tiene pesos de conexiones entre el modelo de Ising, que es física de los imanes, pero acá le llamamos también peso de conexiones neuronales, por lo que vamos a ver. Y asigna energía a cada configuración, tratando de minimizar esa energía para obtener el ferromagnetismo. Y de eso, Hopfield se valió utilizando este modelo de Ising, de spines, para hacer lo que ahora se llaman redes de Hopfield. También se basó en el trabajo de Donald Hebb. Ese nombre es conveniente aprenderlo. Donald Hebb publicó este libro que vemos, The Organization of Behavior, la organización de la conducta, una teoría neuropsicológica en 1949, en la cual se basa a Hopfield para decir, ok, este es el potencial en voltios en una membrana y la tasa de disparo del voltaje para una neurona de la línea continua que cae a cero. Para potenciales negativos grandes, o se satura con potenciales negativos para otros voltajes. Entonces, esto lo presentó Hopfield y sigue reglas que hoy mérito en honor a Donald Hebb, se llaman Hebbianas. Regla de Hebb. Los axones de la célula A sobre B, si se excita, hace que se dispare en un proceso metabólico por el cual la eficacia de A en B se ve aumentada. Este es el método hebbiano, que lo vamos a ver también más adelante. Bien, el principio de mínima energía, entonces, la información se codifica en los estados del sistema. Entonces ahora tenemos ahí varias energías, una energía de 12.8, de 8.2, 1.8. Entonces vemos diferentes tipos de energía. Al buscar la configuración óptima, las proteínas llegan a ella mediante la minimización de la energía. Entonces, lo que nosotros tenemos es que esculpir un paisaje energético. Habíamos visto el modelo de Ising para spines en ferromagnetismo, que las memorias correspondan a mínimos locales e impulsar un sistema para cambiar a los estados de minimización de energía. Y acá tenemos el gráfico en el cual tenemos energía por un lado y nosotros tenemos acá un patrón. Esas figuras o patrones que se almacenan obedecen o tienen que obedecer a un principio de mínima energía. Y eso es, ahí lo vemos, que tienen que tender a eso para obtener la
el almacenamiento de los patrones en la red de Hopfield. Esto es aproximadamente la segunda ley de la termodinámica. Lo digo esto porque en realidad la segunda ley de la termodinámica se refiere a la entropía, relaciona la entropía con la energía. Pero acá se hace una amplificación de eso que yo he puesto aproximado. No es exacto, esa es la segunda ley de la termodinámica, pero sí que, que no se puede generar energía, que se va de un cuerpo caliente, la energía va del cuerpo caliente a uno más frío, y que no se puede, que la entropía va a aumentar siempre, y con ello la minimización de esto. Entonces una red de Hopfield es un sí, letra griega sí, con una señal. Esta señal puede ser cualquiera, una imagen, un sonido, lo que sea, que es un patrón que deseamos almacenar mediante un sí sub 1 hasta un sí sub n, y corresponden a más unos neuronas, estamos hablando ya de computación, neuronas que valen menos 1, más 1, menos 1. Es el patrón que deseamos almacenar, basados en estado de red variables, donde x es un vector que conlleva a, que tiene diversos componentes, de x1 a x sub n, que lleva diferentes neuronas aquí. Este se llama ahora neurona en computación, más 1 o menos 1. El objetivo es fijar los pesos para asociar la memoria con la energía mínima. ¿Por qué los pesos? ¿Qué es un peso? Otorgar un peso es, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir a la playa o ir al campo? Bueno, depende de nuestras preferencias, si quiero ir a la playa o ir al campo, a disfrutar de la naturaleza. En ambos casos, yo tengo una preferencia, puede ser playa o campo. Entonces, le otorgaré mayor peso a mi preferencia. Si es a la playa, le otorgaré un mayor peso que al campo, o viceversa. Entonces, esos son los pesos que se le dan para tomar decisiones, en este caso para energía mínima. Y esto es la energía negativa. Esto es una ficción para matemática, para tratarlo, en donde dos neuronas, X sub i y X sub j, tienen un peso que las une, un número que cualquiera que las une, neuronas I y J. Entonces se hace una sumatoria de ellos para hallar la energía almacenada en la memoria en los estados C sub i y C sub j, que corresponden a las neuronas X sub i y X sub j. Entonces, esa energía de esa señal, imagen o lo que sea, está representada ahí, es la energía que estará en los bordes con estos pesos entre las neuronas. ¿Y qué energía es? Bueno, es la energía que sea menor que cualquier otra. La que vemos aquí, la C sub i, que corresponde a la señal para almacenarla, que es la que corresponde a este valle que estamos viendo acá. Bien, entonces eso es lo que tenemos que hallar. Pero ahora tenemos el número de patrones a almacenar, depende del tamaño de la red. Y para n patrones tenemos aproximadamente 0.14 por n neuronas. Es decir, de 100 neuronas, 14 al mes serán utilizadas para los patrones. No es lo más eficiente que tengamos. En redes de Hopfield, las actualizaciones son determinísticas. O deterministas. Esto es interesante porque cuando algo es determinista, estoy en problemas. Y lo vamos a ver después. Por ejemplo, si yo quiero saber en computación, no nosotros, porque sabemos perfectamente, ¿qué es un ave? Bueno, podríamos decir, vuela, tiene pico, etc. Sí, pero el pingüino no vuela. Y podríamos decir que es un mamífero. Bueno, serán los gatos, los perros, la especie humana. Pero también hay ballenas, delfines y otros animales que lactan, que son mamíferos. Entonces, es muy difícil cuando estamos ante algo determinístico. Por eso vamos a ver que la contribución de Hinton, que siguió a Hopfield, introduce un factor probabilístico. Entonces, pero ahora
vamos a ver que esto es determinístico. Tenemos ahí neuronas con +1, -1, y con los lazos que están ahí. Las flechas que las conectan, una es débil, otra es más fuerte y otra está en rojo. Y eso está porque tienen diferentes pesos. Hay un peso positivo 1, el peso 2 le da mayor fortaleza a eso, es como lo conversábamos, ir a la playa o ir al campo, se le otorga un peso. Y -1 es lo que no quiero hacer, no quiero lo que no desee hacer cualquiera que sea eso. Entonces, eso no alimenta o alimenta en forma negativa a las neuronas. Entonces tenemos las neuronas I y J que están conectadas por un peso y sub J. Esos pesos pertenecen al campo de los números reales y los estados de X sub I pertenecen al +1 o -1 en las redes de Hopf. Y acá tenemos una red neuronal en la cual la neurona I está alimentada por los pesos, la neurona +1 en este caso, el peso, W, y sub 1, WI sub 2, que vemos que es en rojo negativo, W y N-1, hasta WIN. Entonces, esa sería una red de Hopfield. Y acá hemos puesto en forma de suma los pesos que alimentarían a una neurona. Los pesos que estamos viendo ahí se expresan matemáticamente de ahí, y eso se llama sumatoria, que sería el input a la neurona o si a la neurona I. Bajo una regla de actualización, que es +1 si H mayor que 0, vamos a ver qué depende de esto, o -1 si H menor que 0. Vamos a explicarlo esto. Supongamos que tenemos estos valores, 30, -14 y -14. La regla de actualización es bien clara. Si es mayor a 0, es 1. Si es menor a 0, es -1. Aplicando esa regla a esos tres números, 30, -14 y -14, sería f de los mismos números y se transformaría en 1, -1 y -1. Esto lo podemos ver gráficamente acá, en donde le aplicamos la función a las entradas, cualquiera de estas que sean, hemos visto que estos números son completamente arbitrarios, y se produce esta función, que esta función es -1 y +1. Esto en matemáticas, si esto de acá, que puede ser 0, si fuera 0 se conoce como la función de Heaviside o función step, es decir, pasa del 0 al 1 en forma inmediata. Y ahí tenemos una salida. Bien. ¿Y qué hace la red de Hopfield? Bueno, ahí tenemos dos imágenes, una T original y una T corrupta, por ruido o lo que sea. Cada píxel es un nodo de la red, se entrena asignando pesos para reconocer, en este caso, 27 caracteres que tiene el alfabeto español. Si fuera otro alfabeto serían otro número de caracteres, mayúsculas y minúsculas, son 54 patrones. Entonces, si el patrón es como el de la derecha, es decir, está corrupto por el ruido o lo que sea, se introduce en la red de Hopfield, donde después de varias interacciones acaba reproduciendo el patrón que tiene asignado, es decir, una T perfecta. Entonces, en la red de Hopfield, cada contribución depende de un peso de la conexión y de los estados binarios de dos neuronas. Se actualizan de una a otra aleatoriamente, al azar. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos aquí las neuronas sin nada aún, con los pesos. -4, 2, arbitrariamente. Y vamos a ver cómo construyen. Obviamente esto es humano, por tanto muy lento. Vamos a ver qué pasaría si yo tengo, no sé qué valor asignarle a la neurona que está con signo de interrogación, pero vemos que está alimentada por -4, por -3 y por 3. Es decir, tiene 3 inputs. Entonces yo tengo que multiplicar el peso por cómo está la neurona. El peso es -4 por 1, valor -4 acá por 1, 3 por 0 y 3 por 0. Eso me da -4. La neurona, el valor es negativo, por tanto la neurona será 0. Ahora veamos qué pasa con esta otra neurona que tiene este interesante, ¿no? Es lo mismo.
es 3, está limitada por 3, que viene de una neurona que está en 1, está encendida, on, 1, on, es lo mismo, o encendido, y más menos 1, una neurona que está apagada, que si está en off, por tanto, es 0. Eso me da 3 mayor que 0, por tanto, esa neurona se transformará en 1. Entonces, esta es la manera que se funcionan desde un punto de vista muy torpe, porque es humano. Las computadoras lo hacen esto facilísimamente. Eh, y vamos a entrar a la red de Hopfield. La red de Hopfield es determinística. Ya habíamos visto cuando determinamos aves, mamíferos, etcétera, u otros objetos. Puede ser un gato, tiene pelos, etcétera. Sí, pero los perros también tienen. Entonces, es un problema el determinismo. Es recurrente, todos los nodos conectados a los demás nodos. Estos se actualizan en forma síncrona. Asíncrona es una manera que se ha utilizado para decir al azar, ¿sí? No es como la comunicación, en este caso es al azar. La red no tiene nodos ni capas ocultas. Bien, entonces son para aprendizaje no supervisado. Los datos de entrada y salida pueden ser binarios, es decir, 0, 1, o bipolares, menos 1 o 1. Los pesos, WI, es decir, de la misma neurona a la misma neurona, siempre son 0, para todo I. Ninguna entidad tiene relación consigo misma. En cambio, para IJ y diferente J, los pesos para todo IJ tienen conexiones simétricas. Estas son las características de las redes de Hopfield. Dicho esto, vamos a entrar a las máquinas de Boltzmann, pero vamos a hacer un break, Sherman, si te parece. Gracias por esas brillantes aportaciones, Dr. Jorge Muro Arbulú. Sin duda, tus ideas han sido inspiradoras y han dejado una huella significativa en todos nosotros. Ahora, les invitamos a hacer una pequeña pausa para algunos anuncios importantes. No se vayan, que pronto volvemos con más contenido interesante y enriquecedor. Gracias por acompañarnos en esta emocionante jornada de Global Talks sobre Machine Learning Premios Nobel Física 2024. Ahora, tenemos el privilegio de retomar la presentación con nuestro ponente principal. Damos paso a el Dr. Jorge Muro Arbulú, quien nos ofrecerá una perspectiva única. Gracias, Sherman, muy amable. Vamos a hablar sobre, de Hinton y las máquinas de Boltzmann. En las máquinas de Boltzmann hay otras particularidades. Cada arista no dirigida representa una dependencia. Y aquí tenemos dependencias FJ, sub FJ, sub D, E. Y he puesto O sub 1, O sub 2, O sub 3. ¿Por qué? Porque estos se llaman neuronas ocultas, las que están en azul. La O es oculta. Y 4 unidades visibles con sus pesos. Acá podría haber puesto más, pero hay suficiente. Pues están conectadas por un peso. Visibles que están en gris. Entonces ya tienen dos cosas. Tienen neuronas, las redes de Hinton, que se llaman máquinas de Boltzmann, es lo mismo. Tienen
particularidades que tienen neuronas ocultas. Esto vamos a ver que tienen otra característica además. Este es el trabajo de Hinton en 1983, donde dice, ahí está, arquitecturas masivas paralelas para la inteligencia artificial y las máquinas de Boltzmann. ¿Por qué le llama Boltzmann? Vamos a ver después. Aquí esto está traído del trabajo del mismo paper en 1982. Él se basa en el trabajo de Hopkins. Este paper es de 1983, ahí lo vemos, 9 de junio de 1983, ahí. Y él menciona a Hopkins en 1982 para mostrar que la energía para los estados binarios de una red, y pone la energía de esta manera. Vamos a ver, he puesto los dados a propósito, porque introduce algo. Utiliza la mecánica estadística, como le dije, la termodinámica se puede estudiar desde el punto de vista macroscópico, como lo conocemos, o probablemente mucho lo hemos visto o estudiado, pero también puede ser estudiado desde el punto de vista de la mecánica estadística, que tiene un comportamiento cuántico. Entonces, donde él pone la probabilidad y está asignando la probabilidad, y utiliza una fórmula, Hinton, utiliza una fórmula que las trae de la termodinámica que estableció Ludwig Boltzmann, un físico austriaco. Una historia de tragedia personal muy terrible. Bueno, donde la T actúa como la temperatura en un sistema físico. Y acá este libro lo compré hace un tiempo sobre Machine Learning, y en el prefacio, esto está traducido, el tsunami del aprendizaje automático. Dice, en 2006 Hinton publicaron un artículo para entrenar una red neural capaz de reconocer los dígitos manuscritos con una precisión de vanguardia del 98%, a la que llamaron aprendizaje profundo. Estamos hablando de 2006. 18 años ya. Y en poco tiempo lograron logros alucinantes que ninguna otra técnica de aprendizaje machine learning podía igualar. Entonces, lo cual extendió el entusiasmo a otras áreas del aprendizaje de machine learning. Bien. Y acá está el paper de 2006 de Hinton y otros et al. De A Fast Learning Algorithm for Deep Belief in Nets. Salió en Neural Computation en 2006, en el cual utiliza la fórmula para hallar la probabilidad que utilizó Boltzmann en el siglo XIX para una creencia logística. Dice, vamos a explicar qué es esto. Acá tenemos los números que fueron extraídos del código postal, así a manuscrito de los Estados Unidos, y fueron almacenados. Este es un conjunto de datos ya universalmente. Este es el hola mundo de cualquier idioma, ¿no? Ustedes han visto que para aprender cualquier lenguaje de programación, lo primero que hace es print o lo que sea, hello world. Ya, esto es el hello world de las redes neuronales, con una precisión hasta el 95%. Lo que hicieron ellos fue entrenar, utilizaron de las 70.000 imágenes que tenían del correo manuscritas para que reconociera la computadora si era un número, si era un gato o lo que fuera. Entonces las entrenaron de las 70.000, 60.000 utilizaron como imágenes de entrenamiento a través de 59 epochs. Epochs es algo así como el recorrer todos los datos, los 60.000, de una corrida. Esos datos van aprendiendo iteradamente y lo hicieron 59 veces. Lo tuvieron que repetir 59 veces, con un tiempo de aprendizaje que fue aproximadamente una semana. Miren de lo que estamos hablando, 2006. Y acá tenemos este trabajo, esto está ahí del mismo paper, con una precisión del 95%, hoy hay mayores precisiones, y ahí están los dígitos, como vemos, son cualquier cosa. Eso para nosotros, sí sabemos diferenciar en un 0, un 1, un 2. Este es un 1,
Este también es un 1. Y este también es un 1. Pero la máquina, ¿cómo puede saber la diferencia entre esto y esto y esto? Esa es la cuestión que resolvió la máquina de Boltzmann que desarrolló Hinton. Y acá tenemos de dónde viene la cosa. Nosotros tenemos los gases. Los gases están en un estado de cinético, es decir, están chocando unos contra otros y chocan contra la pared. Y eso produce la temperatura, el impacto de esos gases. Esto Boltzmann no fue creído inicialmente porque no se aceptaba la idea de haber moléculas. Fíjense cómo puede ser trágica la vida de un hombre y nunca fue reconocido y hasta fue ridiculizado en su momento. Y estas moléculas tienen que tener, como todo en la naturaleza, una distribución de probabilidad. ¿Pero cuál es? Entonces, Hinton introduce lo estocástico, es decir, al azar, y unidades ocultas. No a nivel macroscópico, porque a nivel macroscópico yo con un termómetro puedo saber la temperatura de un estado. Se hizo otra pregunta. Estoy hablando de Boltzmann. ¿Cuál es la probabilidad que esté una partícula, sea molécula o átomo, en una energía dada la velocidad que yo pueda tener, una distribución de velocidades, qué energía está dentro de ese gas a nivel microscópico? Entonces, Boltzmann, que falleció tempranamente por su propia mano, planteó esto, y esto es lo que utiliza Hinton, que es más probable, por lo que ya hemos visto, que las moléculas o partículas del gas estén en la energía mínima, a menor energía, la mayoría, y a mayor energía haya menos. Es decir, tiene que haber menos, hay un descenso, tiene que haber. Es decir, el comportamiento de la energía, ¿cómo es? ¿Cuál es la probabilidad de que esté en esa energía? Y la probabilidad que esté en un estado de energía es proporcional a E, la constante de Euler, elevado a la menos energía sobre temperatura. Eso lo descubrió Boltzmann. Ahora tenemos la probabilidad ya de estar en un estado que es 1 sobre omega, E a la menos energía, donde T es temperatura, menos, recuerden menos porque es decreciente. Este omega es el llamado el factor de normalización, es decir, lo que nosotros en estadística llamamos espacio muestral. Esto se llama espacio muestral. O sea, todos los estados tienen que estar contemplados para proceder a un factor de normalización, a fin de dar las probabilidades que sumen 1. Todas las probabilidades tienen que sumar 1. Es decir, todos los estados, la suma de las probabilidades de todos los estados tiene que dar 1. Eso se llama normalización. Bien, y esto está escrito por la fórmula 5 del paper de un algoritmo de aprendizaje para máquinas de Boltzmann, de Hinton et al. Y otros, está dado por esta probabilidad. Utiliza la fórmula de la termodinámica, mecánica estadística, ya termodinámica de la mecánica estadística, no la macroscópica, sino microscópica, donde habla de un delta de energía, es decir, un cambio en energía de un lado a otro sobre la temperatura. Para una partícula K, E sub K con probabilidad E sub K. Establece energía con probabilidad. Entonces, esto vamos a simplificarlo, porque acá está puesto de una manera un poquito que pudiera ser abstrusa o difícil de entender, pero para nosotros eso en el mundo cotidiano se llama la función sigmoide. Y esa función sigmoide la tenemos en los lenguajes de programación. Vaya a saber uno si uno la tiene más o menos difícil. Es una función que está en función de un vector X de 1 sobre 1 más E, la constante de Euler, a la menos X. Y esto tiene lo siguiente. Ahora sí, vamos a ver que tenemos una distribución de probabilidad, que es lo que encontró Boltzmann, que describe a una partícula. Entonces, ese delta de energía entre on y off, ¿a qué me llevará? Bueno, acá lo tenemos.
ya tenemos un concepto estocástico, es decir, al azar. A mayor temperatura, mayor será el movimiento de las partículas, mayor calor tendremos, por eso está en rojo, y a temperaturas muy bajas será más determinístico. Es decir, ese es el comportamiento aleatorio que contribuye, además de las neuronas ocultas, que contribuye Hinton, utilizando la física, pero el mérito es cómo unir esto con lo otro. Utilizo esto. Entonces, para los pesos ponderados, estableció que si una neurona está en un valor aproximadamente de +1, bueno, entonces se activa, se pone en on o se enciende. Pero si está en un valor cercano a -1, ahí está. Esto de acá, esta fórmula de acá simoide no puede bajar de 0, va entre 0 y 1. Esos son sus valores. Por construcción, eso no supera el 1 ni baja de 0. Y si está en un valor de -1, aproximadamente -1, se le asignará un valor de off. O sea, cualquier valor que esté negativo, se le va a asignar un off o apagado. Y eso ya es estocástico, porque esa curva no es determinística. Entonces ahora tenemos ya las máquinas de Boltzmann, ahí estamos viendo, con +1 y -1, pero ahora le vamos a cambiar la figura. Tienen una función de activación. Esta función de activación, por ahora, es función sigmoide. Hay muchas funciones de activación. Y también tiene capas ocultas. Y esta función de activación es estocástica, es decir, al azar. Introduce el concepto de probabilidades en las redes neuronales. ¿Cómo se evalúa? Bueno, la entrada ponderada de una neurona es la suma de los pesos que ingresan a ella. Calcular la probabilidad se hace mediante la máquina de Hinton, mediante la función sigmoide o logística, ¿sí? Que ya hemos visto, acabamos de ver. Y se genera un número aleatorio de R perteneciente al 0 incluido y 1 incluido, y todo el intervalo de eso. Y eso es lo que vemos acá, en probabilidad y valores. Esto lo he generado, la función sigmoide la he generado, y he capturado, he hecho captura de pantalla, y es lo que están viendo. He puesto valores de -5, fíjense, hasta 5. Podría haber puesto -100 hasta 100, o -1 a 1, lo que sea. Y igual la función sigmoide va a ser esa S que vemos ahí, que va de 0 a 1. Con mayor o menor pronunciación, según los valores que le dé. Pero, ¿qué está haciendo? Está al usar la mecánica estadística, está encontrando un valle. Pero al valle, como estamos viendo acá, ese valle no es determinístico, sino que hay una probabilidad que es capaz de escapar de ese valle. Y eso es lo que le da el aspecto probabilístico a las máquinas de Boltzmann, y por el cual Hinton, utilizando la física, en este caso de Boltzmann, le dieron el Nobel. Y una red de Hinton es como cambiar la energía que afectará la función de partición. Lo que ustedes probablemente hayan visto como espacio muestral omega, esto lo van a encontrar también como Z, ¿sí? A veces algunos le ponen una letra u otra, pero omega es algo a lo cual en particular yo estoy acostumbrado, y por supuesto omega es la función de partición, es decir, aquella que tiene todos los estados posibles. Entonces, para encontrar la probabilidad, en el caso de lo que desarrolló Hinton, que algo sea el 1, tengo que poner el estado objetivo de la energía a la menos energía del 1 sobre todos los otros estados, 1, 2, y todos los patrones que se generen acá, que pueden ser patrones que no tengan ningún sentido desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, requiere aprender la distribución subyacente de los datos para, en lugar de memorizar ejemplos específicos, que son las redes de Hopfield. Aprender una distribución, ya estamos hablando de una distribución de probabilidad, por eso su concepto probabilístico. Este es un concepto interesantísimo porque en la física, que de lo que puedo hablar, todo está hablado, todo se traduce en distribuciones de probabilidad. La distribución de pesos, edades, etcétera, todo se da en función de la distribución normal, por ejemplo, que está presente en toda la naturaleza. Y acá tenemos que se asigna ya no un número, una probabilidad determinística, sino una distribución de probabilidad a cada uno de los números.
Bien, entonces ahí tenemos los datos de entrenamiento, las diferentes neuronas, 362, y tenemos todo el espacio muestral donde tenemos nuestros números que van a ser entrenados. Pero nosotros necesitamos o requerimos darle más peso a los números que vamos a entrenar, es decir, a estos de acá. Es necesario hacerlo. Y eso lo hacemos como la probabilidad que esté encendido, la energía, la probabilidad que ya habíamos visto anteriormente, pero esto requiere menor energía. Bueno, acá entramos a otra cosa. Nosotros estamos hablando de probabilidad. Y probabilidad baja, hay que darle al patrón sobre lo que requerimos entrenar. Nuestro objetivo es maximizar la probabilidad de los datos que estamos entrenando. Y para ello necesitamos cambiar ese patrón, con lo cual se requiere una nueva regla. Bien, entonces tenemos la fórmula de Boltzmann, de las máquinas de Boltzmann, ahora llamadas así, los datos de entrenamiento y cuál es nuestro objetivo. No he entrado ni de lejos a lo que sería el álgebra o la matemática para llegar a esto, pero el logaritmo de la probabilidad de los datos, créanme que se ha facilitado para poner logaritmo porque cuando hay productorias es más fácil sumar, cuando hay productos es más fácil sumar que multiplicar, pero en fin, el punto es maximizar el logaritmo de la probabilidad de los datos. Y tiene dos componentes, tiene la energía y tiene el espacio muestral ahí, omega. Y requerimos minimizar la energía de los datos, es decir, lo que habíamos hablado antes, es energía para que conformen un valle, y todos los estados están dados por esto de acá. Omega es todos los estados, ese asterisco está puesto en azul acá, y todos los estados. Ejemplos de los estados pueden ser todos estos, ¿sí? N estados. No sé cuántos, depende de la red. Y requerimos minimizar la partición. Ustedes dirán, pero acá hay un pico. Sí, pero acá tiene el signo menos. Entonces se resta. Por eso necesitamos minimizar esa partición, maximizando esos picos con signo negativo. Minimización de omega garantiza que patrones no deseados obtengan mayor energía. Y la máquina de Boltzmann es encontrar los pesos óptimos en un proceso iterativo. ¿Qué significa eso? Que a medida que vayamos iterando, va aprendiendo, hasta llegar a en este máximo, estoy poniendo el máximo, podría ser un mínimo acá, y este máximo tendrá una derivada igual a 0. Si máximo, mínimo depende de si la derivada segunda es mayor o igual a 0. Entonces tiene un peso óptimo, eso es lo que me interesa encontrar. Y tenemos los datos de entrenamiento y los estados generados, que pueden ser cualquier n estados generados. Para ello tenemos los pesos I y J, que están dados por los datos y por el modelo. Entonces acá tenemos los datos y el modelo que contempla todo el espacio muestral. Y lo que tenemos que hacer es encontrar lo que ya habíamos descrito antes separadamente, minimizar la energía de estos datos y poner signo negativo a todos los estados que conforman el modelo. Regla Hebbiana, yo les había dicho, Donald Hebb, en su libro, influyó notablemente. La regla Hebbiana es el ajuste del peso de entre dos neuronas, X sub Y, X sub J, que son proporcionales a los datos, ¿sí? Es decir, tengo 0, 1, 4, todos los dígitos. ¿Y con qué frecuencias esta pareja es coactiva en ejemplos de entrenamiento? Y por otro lado, tengo con signo negativo todos los otros datos que no son lo que yo estoy entrenando o que quiero buscar. ¿Con qué frecuencia este par es coactivo en estados aleatorios de ruido? Y estos componentes se llaman Hebbiano y anti-Hebbiano. Hebbiano porque sigue la regla de Hebb. Recuerden que este modelo es al azar, es probabilístico, porque hemos encontrado probabilidades. Cuando encontramos probabilidades, estamos hablando de algo que puede o no ocurrir, probabilidad. Entonces tenemos ahí las probabilidades que ya hemos encontrado, y la parte hebbiana es la fase positiva y la anti-hebbiana es la fase negativa. Así se la conoce. Aprendemos de Donald Hebb. Se ha adquirido esta nomenclatura. Bien, entonces una red Hilton es probabilística con unidades visibles y ocultas.
El probabilístico, el modelo probabilístico posibilitó el desarrollo explosivo, geométrico, ahora llamado exponencial, del Machine Learning. Con unidades visibles y ocultas, conexiones entre capas visibles y ocultas, sin conexiones intracapa. En la misma capa no hay conexiones. Estocástico, mediante lo que es muestreo de Gibbs, que vamos a ver que es algo no tan simple, y minimiza la energía, pero con un enfoque probabilístico. Bien, comparativo entonces. Las redes de Hopfield tienen un ajuste de pesos instantáneos. Si pusiéramos los dígitos ahí, los datos de entrenamiento nos darían esto de acá. ¿Sí? A diferencia de las máquinas de Boltzmann, de Hinton, en donde encontrar los pesos es un proceso interactivo, donde tengo datos de entrenamiento, estados generados, la parte hebbiana, la parte anti-hebbiana, recuerden que hay un signo menos acá, que es el resto de los pesos. Entonces, que me interesa maximizar esto y minimizar esto. ¿Bien? O maximizarlo, pero con signo negativo. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Este es determinístico, este es probabilístico, un poquito más elaborado, un poco más elaborado y como hemos llegado hoy día. Yo les he hablado de muestreo de Gibbs, pero muestreo de Gibbs conlleva un modelo bayesiano, modelos de mezcla, cadena de Markov, regresiones, método Monte Carlo inclusive. Entonces es un dato largo para explicarlo ahora. Bien, esta de acá es el Hola Mundo. Vamos a ver si me funciona. Vamos a ver. No, no lo tengo. No lo tengo. Por alguna razón se fue y no quiero retenerlos, sino que vamos a pasar esto, que en realidad es el cáncer de mama. Hay un conjunto de datos en la Universidad de Wisconsin que es de acceso para cualquiera en el mundo puede acceder a ese conjunto de datos, que está compuesto de 569 muestras. Cada muestra tiene 30 atributos o características. De esas muestras, 357 son casos benignos y 212 son casos malignos. Entonces, ¿para qué sirven las redes neuronales? Este modelo que voy a mostrar fue desarrollado por Lonnie Chrisman, un PhD en inteligencia artificial, con no estoy seguro si 30 o 35 años de experiencia, desde que terminó su PhD en Stanford y Carnegie Mellon. Entonces, voy a mostrárselos acto seguido para ver de qué estamos hablando. Importó esto de acá, y acá tenemos los ID de las personas, ¿sí? La columna, que los datos de cáncer de mama. Fíjense, tengan una idea, son 30 por 560 y tantos números. Es imposible que nosotros hagamos 30, miren, 30 características por cada tejido de los 560 y tantos, ¿sí? Comparar precisiones. Lonnie Chrisman utilizó la regresión lineal simple y utilizó la regresión logística, que es la regresión como se conoce cuando utilizamos la máquina de Boltzmann o la regresión sigmoide. Entonces nos da 81 de precisión en una, pero 93% de precisión en otra. Pero además nos dice, muy bien señor, fíjense ustedes, genera positivo o negativo, ¿sí? 0, negativo, y 1 que es positivo. Pero fíjese que da errores acá, y hay un lapso, un intervalo acá, que vemos que hay algunas que no están ni en positivo ni en negativo. Y esto es porque el modelo, todos los modelos son probabilísticos. Voy a extenderme sobre eso. Pero ya estamos viendo acá cómo Lonnie Chrisman desarrolló esto en Lumina. Ahora pasamos a ver. Como vemos, son 569 muestras con 30 atributos cada uno, benignos y malignos. Imagínense tratar todo esto, lo está haciendo así, en un segundo. Ahora vamos a ver otro modelo desarrollado ya más recientemente por el mismo Lonnie Chrisman,
porque son modelos avanzadísimos, esto ya, es reconocimiento de imágenes. Fíjense ustedes, acá tenemos el reconocimiento de imagen. Ahí tengo, todos sabemos que esa es una rana, o un sapo, no sé. Ahí está calculado, pero la computadora no sabe si es una rana, un sapo. Para la computadora es un conjunto de píxeles que no le dicen nada. Pero esta red ha sido entrenada, este modelo, perdón, ha sido entrenado para ver qué cosa es esto. Y yo voy a decirle, calcúlame. Se demora un poquito. Y miren lo que me va a dar. Me va a dar. Me dice 99,4% que sea una rana de árbol. Y a distintas otras cosas, camaleón africano, etcétera, rana con cola, le va a dar otras probabilidades. Fíjense que es probabilístico. El concepto es probabilístico. Obviamente yo me tengo que guiar por lo que me da 99,4% de probabilidad. Eso yo le tengo que creer a lo que tenga mayor probabilidad. Entonces, ¿y qué pasa si le cambio la rana a otra imagen cualquiera? ¿Sí? A un reloj. Ahí tenemos un reloj. La computadora no sabe. No sabe, ha sido entrenada. No sabe, pero tiene máquinas, N máquinas de Boltzmann o neuronas adentro. Y le digo, oye, ¿qué cosa es eso? Y dice, ¿sabes? Son píxeles. Recuerden que ese píxel tiene un ancho, un largo, un diámetro, un color, otro color, una mezcla de colores, etc. Entonces tiene que hacer unos cálculos increíbles para llegar a lo que va a llegar ahora. Tengo que agradecer a Lonnie Chrisman su ayuda en estos modelos, o haber desarrollado estos modelos. Y dice, es un reloj de mesa a casi un 90%. Yo le tengo que creer a ese 90% y a las otras cosas, ¿sí? Pero además, no quería dejar pasar de lado que ya esto, voy a hacer una cosa, por acá tengo, voy a copiar esto de acá. Tengo inteligencia artificial incorporada a este producto que se llama Analítica. Y esta inteligencia se está conectando en estos momentos con el servidor. Soy Asista, su asistente de inteligencia artificial, y estoy aquí para ayudarlo. Si fuera tan gentil en hacerme lo que usted quiera, y le voy a copiar ahí. Crea un nodo con la distribución de probabilidad normal con media 1000, K, y de desviación estándar 2500, 2.5K. Analítica permite esta abreviación. Ojo, no estoy utilizando Python, que sería como usar un triciclo. Estoy utilizando ya un Ferrari. Bien, entonces le digo que me averigüe y está en este momento preguntando. Está preguntando. Esto es de hoy. Estamos hablando de ChatGPT, Gemini, inteligencia artificial. Está preguntando. Y ya creó un nodo acá. Fíjese. Este nodo no estaba. ¿Sí? Este nodo lo acaba de crear Asista, la red de inteligencia artificial que tiene analítica. Y vamos a ver, me da la media 1000 que yo le puse exactamente. Y le digo la estadística. Y vamos a ver si la desviación estándar me da 2500, como le pedí. La mi, esto de acá es 1000, como le pedí, y la desviación estándar es 1000. Entonces, ahora le digo, muéstrame la densidad de probabilidad. Y la voy a suavizar para que me dé algo que nosotros reconozcamos. Y ya me da la distribución de probabilidad. Yo no he hecho nada más que decirle a Asista, la inteligencia artificial de analítica, que me construya esto de acá. Podría construirle que me fuera construyendo poco a poco un modelo y desarrollando con la ayuda de inteligencia artificial más modelos. Por supuesto que tengo que saber qué es lo que queremos. Entonces, en resumen, hemos visto los ganadores del Premio Nobel 2024, la influencia de la neurobiología o neurociencias en el machine learning y, por supuesto, de las otras ciencias, ¿no? Conocimientos y explicación del paper de Hopfield y lo mismo con el paper de Hinton
ejemplos de ambas redes y la física asociada con ellas. Y con esto quedo para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Sherman. Gracias, doctor Jorge Muro Arbulú, por compartir tus valiosas reflexiones en esta conferencia sobre Machine Learning Premios Nobel Física 2024. Estamos seguros de que el público ha encontrado tus ideas sumamente enriquecedoras. Ahora, para continuar con este momento de interacción, hemos recopilado algunas preguntas del público. A continuación, hemos seleccionado 3 consultas al azar para que puedas compartir tus respuestas con nosotros. La primera pregunta viene de parte de nuestro amigo Ronald Ortega, quien nos comenta: ¿fueron merecidos los premios Nobel a la inteligencia artificial? Doctor Jorge, ¿qué nos puede decir al respecto? Difícil pregunta, Ronald Ortega, porque las comunidades están divididas. La comunidad de física, la mitad no está de acuerdo, la mitad está de acuerdo. Porque la mitad está de acuerdo en la medida que ayudó a encontrar, la inteligencia artificial ayudó a encontrar una partícula que hacía falta para, para explicar la gravedad, que es el bosón de Higgs. Y la otra mitad no, porque no es un campo estrictamente de la física, es un campo de machine learning, que es una herramienta, eso es la que lo juzga. Por el campo lo que he podido, o poco que he podido conversar con los expertos en inteligencia artificial, ya cuya especialidad es esa, me dicen que se explica lo de Hinton, pero no lo de Hopfield. Entonces, el mundo está dividido, para variar, está dividido y es opinable, ¿no? Yo no voy a tomar partido, yo me limito a explicar lo que he visto en mis conversaciones. Así que eso es un poquito como está el mundo, dando respuesta a eso. Excelente respuesta, doctor. Es un tema que genera bastante debate y, sin duda, la relación entre los premios Nobel y los avances en inteligencia artificial nos deja mucho para reflexionar. Gracias, Ronald, por tu pregunta. También nos escribe Sara Cáceres con la siguiente consulta: ¿se ha avanzado en cuanto a las funciones de activación, es decir, aquellas que transforman los datos? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bastante, bastante. Hoy hay funciones de activación, es decir, las que tratan los datos que están dentro de las neuronas, que son, lo que está dentro de una neurona no es otra cosa que una función matemática o estadística. Entonces, esas funciones de activación que empezaron antes empezaron con la PROID, después la logística, que es la sigmoide, después pasó a la tangente hiperbólica, después pasó que tiene mayor eficiencia computacional, después pasó a la ReLU, que es Rectified Linear Unit, que es esencialmente cero en todo lugar, menos la función misma que crece en función al valor que tenga. Hay otras N que podríamos hablar de Supported Vector Machine, Random Forest, de cercanía. Hay tantas que con seguridad son más de 40 o 50. Ya perdí la cuenta en realidad. No sé si eso se sigue avanzando. Sí, es un campo en desarrollo y que no ha terminado ni va a terminar, yo supongo, en los próximos años cercanos. Muy interesante lo que menciona, doctor Jorge. Es fascinante ver cómo estas funciones de activación siguen evolucionando y optimizando el manejo de los datos. Sara, esperamos que esta respuesta haya aclarado tu duda. Gracias por participar. Finalmente, nuestro amigo Silvio Navarro nos pregunta algo muy interesante. ¿Qué tanta matemática se requiere realmente para la inteligencia artificial? Doctor, nos gustaría escuchar su perspectiva. Bastante. Cuando Hopfield, que es físico cuadrado, ya es un físico cuajado, vive a la fecha, y Hinton, que también es un científico de datos, tienen que aprender las matemáticas más avanzadas, porque estamos hablando
de cómo llevar una derivada para el calcio mínimo. Pero no solo es eso, no sé, eso sería el cálculo. ¿Cuál sería la, el óptimo? Hoy estamos hablando del cálculo de variaciones que implica lagrangianos, eh, hamiltonianos, etcétera. ¿Y cómo hacemos la iteración? Bueno, estamos hablando del método Monte Carlo para generar números aleatorios e inclusive para tomar decisiones. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, pues, ¿cómo lo llevamos a la máquina? Bueno, tenemos que saber cálculo numérico, método de Newton-Raphson, métodos de Runge-Kutta, etcétera. O sea, materias que yo he llevado, pero hace mucho tiempo, y la cual seguramente, si no diario, semana a semana, están actualizándose los papers. Lo sé porque tengo contacto con gente, con Lonnie Chrisman y amigos en Silicon Valley, que están ellos están en el leading edge, es decir, a la vanguardia de la investigación. Entonces, la matemática necesaria incluye el cálculo numérico, y sin matemática yo diría que no ni siquiera se puedan atrever. Les cuento una anécdota. Enseñando alguna vez Machine Learning, un alumno no quiso aprender ni analítica ni un lenguaje fácil. Yo había dado los ejemplos y me envió un Machine Learning hecho en Excel. Naturalmente lo desaprobé, pero lo curioso es que el alumno no asistió a clases, o no sé qué pasaba, porque reclamó la nota. Pero si ustedes han visto, tenemos que estar en otro nivel. El Excel ha quedado para hacer las cuentas de casa. Ya no, o sea, quien enseña Excel está hablando de hace más de 45 años o 45 años. Entonces, no sé si he dado respuesta a la matemática necesaria. Es fuerte, por lo menos 3 años de matemática muy fuerte. Espero haber dado respuesta a esa pregunta. Gracias por esa explicación tan clara, doctor Jorge. A veces pensamos que la matemática detrás de la IA es inaccesible, pero con su respuesta queda mucho más claro el nivel de preparación que se requiere. Silvio, excelente pregunta, y gracias por traer este tema a la conversación. Antes de concluir esta sesión, doctor Jorge Muro, queremos ofrecerte el espacio para que compartas tus palabras finales o cualquier reflexión que consideres importante transmitir a quienes nos acompañan el día de hoy. Nos encantaría escuchar tu mensaje de cierre para esta exitosa conferencia virtual. Sí, la, eh, la universidad me ha permitido, la Blackwell Global University, me ha permitido llegar a un público muy amplio, sin ninguna limitación, debo decir, y esto está, es conocimiento al día de hoy. Esto que ustedes han visto es conocimiento al día de hoy. Es decir, no estamos retrasados en ningún conocimiento, y estoy seguro que la Blackwell Global University tendrá a los mejores profesores, que suelen ser el dicho, ¿no? Harvard es sus profesores. Es decir, quienes conforman los índices, quienes hacen los índices de las mejores universidades, se fijan en los profesores, porque son los profesores los que escriben los papers, son los que ganan los premios Nobel y las citaciones de los papers. Y por eso es que se dice Harvard es sus profesores. Deseamos que la universidad Blackwell Global University esté pronto entre las leading, entre las mejores del planeta. Ese es el gran reto a alcanzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Muro Arbulú, por sus palabras. Global Talks, el nuevo ciclo de conferencias de Global Academic Network. No olviden registrarse para la certificación. El enlace de registro está disponible en el chat de la conferencia. Queridos participantes, ha sido un verdadero honor moderar esta sesión y compartir estos momentos con cada uno de ustedes.
Agradezco de corazón su entusiasmo, sus preguntas y el interés que han demostrado en los temas que hemos explorado juntos. Quiero también extender un profundo agradecimiento a nuestro ponente Jorge Muro por su invaluable contribución y por compartir su vasto conocimiento con nosotros. Su intervención ha sido una verdadera fuente de inspiración. Me despido con gratitud, esperando que pronto nos volvamos a encontrar en futuros eventos. Les deseo mucho éxito en todos sus proyectos y que alcancen grandes logros. Hasta pronto y muchos éxitos en el camino que tienen por delante. Completa tu experiencia en Global Talks, obteniendo tu certificado de participación. Haz clic en el enlace que aparece en el chat y asegura tu reconocimiento académico.